Senadora María del Rosario Guerra, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted y para todos sus oyentes. Senadora, nosotros hemos dicho, y no es asunto de esta entrevista, salvo que usted lo quiera, que se perdió una oportunidad de oro para haber elegido una mujer como presidente del Congreso de Colombia. En estas circunstancias, en el mundo, cuando las mujeres están siendo maltratadas, perseguidas, sometidas, tratadas como se sabe que las están tratando, de ahí porque el famoso Me Too que conmovió al mundo. Colombia perdió la oportunidad de oro de haber nombrado una mujer presidente del Congreso. Pero, en fin, doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Pero el tema que sí nos preocupa sobremanera es que esa elección, la de presidente del Congreso, fue durísima. Se perdió la presidencia de la Cámara, y la Cámara, usted lo sabe demasiado bien como senadora, que vale tanto como el Senado. Desde el punto de vista práctico es exactamente lo mismo. La Cámara no quedó en poder del Centro Democrático y uno no sabe si esos partidos son partidos aliados o partidos enemigos o partidos ¿qué? Porque las cosas no están claras para nosotros y por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Si fue tan difícil este tema que nos parece desde lejos banal y superficial de las conformaciones de las comisiones y de las autoridades del Congreso, eso nos parece mecánica menuda. Si fue tan difícil eso, ¿qué se seguirá para la plataforma legislativa que es la última esperanza que este país tiene de redención y de enderezar su camino? ¿Qué opina usted, senadora? Doctor Fernando y queridos oyentes, según nos informaron los compromisarios, fue un proceso muy difícil de lograr un acuerdo con 7 partidos que al final se logró para el manejo del Congreso, porque se limitó solo y exclusivamente al manejo del Congreso. Y efectivamente, en ese proceso de negociación, el Centro Democrático se quedaba con la presidencia del Senado, y el Partido Liberal con la presidencia de la Cámara. Y ya pues conforme a ellos se definieron las presidencias de comisiones y se definieron los cupos en las diferentes comisiones que el miércoles estaremos votando en la plenaria del Senado. Bien claro se dijo ese día que era un acuerdo para el manejo del Congreso, no así para algún otro tipo de compromiso con relación a milimetría política, burocrática, etcétera, con relación al gobierno del presidente electo Iván Duque. No va a ser de todos modos fácil este manejo, tenemos que preservar una alianza compartido sobre la base de unos temas estratégicos y de agenda programática que le aseguren al Centro Democrático y al presidente electo sacar adelante la agenda legislativa que a partir del 7 de agosto va a radicar. Pero no puedo dejar pasar esta oportunidad también sin decir que efectivamente, por supuesto que nos dolió mucho no poder tener al frente de la presidencia del Congreso a una mujer, cuando nuestro partido tiene actualmente 5 senadoras al frente y hemos venido haciendo las mujeres una gran labor en el Senado de la República y teníamos en cabeza a la senadora Paola Holguín, que había sido la más votada dentro del Centro Democrático y que había expresado su interés de participar, una gran candidata. Lamentablemente no lo tuvimos, pero esperamos seguir dando las batallas fuertes, como siempre, desde el Congreso y sacar adelante ahora la agenda que el presidente Duque va a radicar en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. Usted me perdona, senadora, pero usted sabe que los periodistas somos cabeciduros. Esas alianzas son sólidas, esas alianzas están explícitas. Digamos, la alianza con el Partido Liberal. ¿En qué posición está una persona que ha ejercido gran influencia en el Partido Liberal, que es el señor Horacio Serpa? ¿En qué posición está? ¿En qué posición están los liberales tradicionales? Y si tienen un apoyo irrestricto
a la plataforma legislativa de Duque. ¿En qué posición está el Partido Conservador? El Partido Conservador, que viene de 8 años de alianza con el señor Santos, que por lo mismo fue derrotado como en estas elecciones. Y entonces, ¿qué posición tiene? ¿Qué posición tiene el partido de la U, cuyos jefes visibles, Roy Barreras y Armando Benedetti, no son personas que uno pueda destacar como amigos de un nuevo gobierno? Esa es una alianza que está por hacer. Eso queda en manos, pues quienes ustedes desde el Congreso lo tendrán que mirar, lo tendrán que pulsar, pero pues será el señor Ernesto Macías desde la presidencia del Congreso y la ministra del Interior, una gran mujer, Nancy Patricia Gutiérrez, quienes sean capaces de pulsar proyecto por proyecto cuál es el nivel real de compromiso que estos partidos, que son muy nuevos en la cercanía con Iván Duque y con su proyecto, pues no hay que olvidar que estaban dejando 8 años de compromiso con Santos. Eso está claro, se sabe exactamente quiénes son los partidos aliados y hasta qué nivel es su compromiso con una plataforma legislativa que es vital para Colombia. Para estas elecciones del Congreso de la República, solo y exclusivamente lo que corresponde al manejo del Congreso de la República, hicieron parte, además de nuestro partido, por supuesto, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Cambio Radical, el Partido Mira y el Movimiento Colombia Justa Libre, y creo que se me escapa de pronto algún otro partido, pero básicamente para el manejo del Congreso. Ahora nos toca asegurar que sobre la base de una agenda legislativa que va a radicar el presidente Duque y que se conoce porque él las anunció en su campaña, podamos tener también esos apoyos, siempre sobre la base de defender el interés general, y ha sido muy claro nosotros como bancada y el nuevo presidente electo, que no puede ser ni con milimetría política ni con mermeladas, porque lo que queremos es cambiar esa manera de hacer política, que lo que se debe apoyar son esos proyectos que le van a servir a la comunidad, y fueron los que a él más de 10 millones de votos lo eligieron a la presidencia de la República. Va a ser un trabajo difícil porque es un cambio de cultura, doctor Fernando, porque es comenzarnos a acostumbrar de que aquí lo que debe estar por encima son los intereses del país, aquellos proyectos de ley que benefician a la sociedad y no los intereses particulares. Eso no es fácil en política, pero a eso tenemos que trabajarle durante todo este periodo y aspiramos poderlo hacer convenciendo y presentando propuestas que vean la importancia para los colombianos. Senadora, hemos discutido mucho y ya llega el momento en que esto se hace o no se hace, en la necesidad de hacer una especie de inventario o de balance de lo que el país recibe, de lo que Iván Duque y quienes somos sus fervorosos y devotos seguidores recibimos de un país que queda en la ruina, de un país que tiene una situación económica gravísima, un endeudamiento pavoroso, crisis como la crisis de la salud que usted conoce también, que no se sabe en qué punto está, entre 8 y 12 billones de pesos de bache, una educación que no despega. El presidente Santos hablaba de la cantidad de colegios que ya en todo el país estaban adelantando la jornada única de escolaridad, lo que no es verdad, desde luego. La crisis en la educación es terrible. La crisis en el sector externo de la economía es pavorosa. Nos están manteniendo las inversiones petroleras y la producción petrolera, que ha caído muchísimo, de más de 1 millón de barriles a un poco más de 800.000 barriles por día. La situación es delicadísima. La industria, usted sabe cuál es la situación de la industria. Se está hablando de un crecimiento hasta mayo de 1.7, que es una vergüenza, y esa es la recuperación económica. Senadora, ustedes en el Centro Democrático son partidarios de hacer, no con espíritu revanchista, simplemente para darle claridad a la nación,
un inventario o balance de lo que se está recibiendo en todos los órdenes de la vida nacional? Por supuesto, doctor Fernando. De hecho, el viernes 20 de julio radicamos en la plenaria del Senado una proposición para hacer un debate de control político sobre cómo entrega el gobierno de Juan Manuel Santos la economía. Porque la verdad, cuando uno oye el discurso del presidente Santos y lee su informe de gestión, le sorprende lo poco que se refieren a la difícil, por no decir grave situación económica con la cual van a dejar el 7 de agosto a la economía colombiana. Usted ha dicho alguna de las cifras, la gravedad del endeudamiento, que como porcentaje del PIB del Gobierno Nacional Central llega al 45% y del sistema público no financiero casi el 55%. La gravedad también de el bajo crecimiento, el pírrico crecimiento económico, entre otras cosas, porque la formación bruta de capital, que es donde se genera la inversión en activo fijo, no está creciendo. Y eso, hay una desaceleración importante en esa variable que fue una variable muy dinámica y que es una variable que es un indicador precisamente de hacia dónde se está moviendo la economía. Cuando vemos, por ejemplo, el descuelgue de las importaciones, sobre todo las importaciones de bienes y equipos y de materias primas para la industria y la agricultura, lo que muestra con preocupación es si esta caída tan pronunciada, entonces, ¿qué modernización se va a dar y qué inversiones está teniendo la agricultura y la industria? Y así podemos coger en cada uno de los rubros. Entonces, y además de ello, el déficit fiscal. Entonces, Fernando, a nosotros no nos extraña que las cifras de déficit van a ser superiores a las que el gobierno está diciendo hacia afuera a la opinión pública. Entonces, lo primero que queremos es saber cómo van a entregar ellos la economía, que nosotros, por las cifras oficiales, tenemos una primera aproximación, pero estoy segura que hay más que eso. Estoy segura que hay información que nosotros no conocemos y que vale la pena que se conozca. A mí me sorprendió que en el discurso de Juan Manuel Santos, que le dedicó casi la gran mayoría del discurso a los temas de lo que él ha denominado la paz, que no es otra cosa que el acuerdo que firmó con las FARC y que no es la paz que los colombianos están esperando, pero no dijo nada del derroche y del gasto, no dijo nada de los 19.800 nuevos cargos que creó, de los más de 74.000 contratos que dejó firmado, del aumento de algunas entidades en burocracia, ni tampoco dijo, porque brilló por su ausencia, realmente el tema con las víctimas. Simplemente se refirió a que le habían cumplido a las víctimas y que había habido ayuda humanitaria para ellas, pero se sabe que hay cerca de 8 millones de víctimas y que solo a la fecha hayan reparado menos del 10% de ellas, muestra el incumplimiento. Y con relación al tema del narcotráfico, sorprendió lo rápido con que pasaron un tema que está teniendo un efecto nefasto sobre la economía, sobre la vida de los ciudadanos y sobre todo sobre la seguridad. Efectivamente, en el tema de seguridad llamó la atención el discurso de Santos, que se habla de que se redujo el secuestro. Claro, el secuestro venía en reducción desde el gobierno del presidente Uribe, que se repuntó en unos momentos en el gobierno del presidente Santos, pero lo que más afecta hoy a los ciudadanos es el hurto y la extorsión, que es lo que están disparados. Pues esos son temas que no vimos y que se concentraron fundamentalmente en el discurso, pues un presidente tan desprestigiado, un presidente que realmente impuso la mermelada, que facilitó la corrupción. Lo hemos visto con el escándalo de FONADE, lo hemos visto con el escándalo en los temas de salud. Un presidente que inició su gobierno en el año 2010 queriendo enlodar con supuestos escándalos de corrupción que nunca vimos al final dónde estaban. Si usted recuerda ese show que hizo con el Contralor, con el Procurador y con otros entes de la época para decir de la corrupción en salud, ¿y dónde estaba cuando la corrupción en salud que se destapó fue la de los carteles de la hemofilia, los carteles del cáncer? En su gobierno, con sus amigos y con la mermelada
Entonces, doctor Fernando, lo que sí es claro es que Santos deja una economía débil, maltrecha y con una situación que aspiramos que después de que nos rinda informe el gobierno entrante de cómo la recibe, que aspiramos poder conocer los verdaderos indicadores. Segundo, una economía y un país con un narcotráfico desbordado y unos cultivos de coca que por la falta de firmeza del gobierno y con el cuento de que solo se iba a lograr con erradicación voluntaria, pues terminamos con 209,000 hectáreas de coca y unas muy pocas hectáreas erradicadas en lo que va de este año, que no supera ni las 30,000 hectáreas. Y encontramos también un país donde el hurto y la extorsión está creciendo, y el gobierno Santos, que le dedicó un parrafito a la fuerza pública, habla de la moral de nuestra fuerza pública y de policía, que no es cierto, porque si fuera cierto, ¿por qué nuestra fuerza pública y de policía, que no ha tenido un buen comandante en jefe, no está haciendo presencia en los territorios para recuperar la seguridad, para combatir la criminalidad? Porque el comandante en jefe le dio mensajes equivocados durante estos 8 años. Entonces así podemos entrar a cada uno de los sectores de lo que él hacía referencia, pero a mi juicio, economía, corrupción, narcotráfico son lo más grave que hoy va a recibir nuestro presidente electo Iván Duque, y sobre lo cual no puede tener un solo día de descanso para que recupere nuevamente, porque sin economía no hay confianza de los colombianos. Y en última, lo que golpea el bolsillo es lo que más mortifica, porque si la familia no tiene ingreso, si la familia no tiene las posibilidades, sobre todo de poder acceder a unos bienes y servicios que le permita vivir dignamente, pues se desanima, y necesitamos que la confianza en el gobierno de Iván Duque sea una confianza lo suficientemente robusta por parte de la ciudadanía que le permita sacar adelante en este corto periodo de 4 años su programa de gobierno. Ese debate de control político será un debate histórico. Al país hay que contarle la verdad. Hay que contarle, usted no mencionó el tema de las ollas o centros de microtráfico que hay en todas las ciudades del país, y cuando digo en todas no es por aproximación ni por hacer una frase. No hay municipio de Colombia que no se queje como del primero y principal de sus problemas, el del microtráfico que está instalado, que trae todo lo demás: violencia, inseguridad, deserción escolar, pobreza generalizada, competencia al comercio organizado a través del contrabando, todo. Todas las desventuras del país empiezan en las ollas del microtráfico. Entonces, senadora, ese será un debate histórico. Déjenos saber quiénes harán ese debate, quiénes presentaron la proposición. Lo presentamos el senador Fernando Nicolás Araujo, Ciro Ramírez y yo, y aspiramos poderlo realizar una vez la mesa directiva nos los programa en las próximas 2 o 3 semanas, de tal manera que se le presenta al país la verdadera realidad con la cual se deja por parte del gobierno Santos la economía. Entre otras cosas, doctor Fernando, un tema que para usted y para los oyentes es muy importante, es que aquí no se nos puede olvidar que este gobierno vivió la bonanza petrolera del 2013, que fue una bonanza que le inyectó en ese solo año 23 billones de pesos a la economía colombiana. Y los colombianos entre el 2010 y el 2017 y la primer trimestre del año 2018 han hecho un pago de impuestos significativo, pero ya el 2018 arranca mal en materia tributaria. Ya comenzamos a ver, yo tal vez en una entrevista que usted lo había advertido y sigue, que hay unos impuestos que ya no están respondiendo al recaudo esperado. Entonces, el momento es muy importante para hacer ese debate, porque aquí simple y llanamente se nos vendió al país que veníamos con una confianza que había dejado el gobierno en la seguridad democrática y que lamentablemente se perdió por la corrupción, por los malos manejos del gobierno Santos, por el derroche y por un tema que es fundamental. Se les olvidó que si queremos una verdadera paz, la verdadera paz pasa por la seguridad y por la economía, porque los ciudadanos tienen que tener ingresos dignos
y tienen que tener un entorno económico que les permita sentir que efectivamente este país está en paz. El comienzo de todo lo demás, seguridad y economía. Y además sin seguridad no hay economía que valga, y sin una economía sólida y creciente no hay educación, no hay salud, no hay techo, no hay empleo, no hay nada. No hay nada. Una economía destartalada y desvencijada es el comienzo de todas las desventuras. Senadora María del Rosario Guerra, mucho ánimo, mucha fuerza, mucha fe. No fue el mejor de los comienzos, pero esperamos que esto no sea una tendencia, sino simplemente avidez por puesticos y por dignidades y por cosas. Lo cierto es que estamos en manos de una Cámara de Representantes presidida por un liberal que nos dicen es una buena persona, el doctor Chacón, y esperamos que lo demuestre, y esperamos que se demuestre como verdadero aliado de un gobierno que pretende corregir el rumbo equivocado que lleva el país, darle solidez a nuestras instituciones y recuperar una economía destartalada, podríamos decir, con unos endeudamientos colosales, con una productividad muy limitada y con problemas, inclusive los últimos que hemos conocido de este fin de semana, ya con dificultades en la balanza comercial que está mostrando un déficit pavoroso, las importaciones creciendo exponencialmente, especialmente importaciones agrícolas, es decir, comida. Estamos importando comida en grandes cantidades. Dios nos tenga de su mano. Senadora María del Rosario Guerra, muchísimas gracias y pendiente de oírla en el gran debate político por la situación que entrega Santos este 7 de agosto próximo. Gracias, doctor Fernando. Buen día. Un saludo a usted y a todos sus oyentes nuevamente. María del Rosario Guerra, senadora por el Centro Democrático.